Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Desde la semana anterior hemos estado leyendo y pendiente desde que el presidente Petro pidió a la Fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo. Parece que el hijo estaba viviendo sabroso, como él mismo negaba de los otros hijos de los expresidentes de Colombia. La ex esposa del hijo del señor Petro, del presidente Petro, Nicolás Petro, entregó a la revista Semana más de 1.600 chats. Después de eso tuvo con la directora de esa revista, Vicky Dávila, una entrevista, un live, donde contó muchos más detalles. Pero para hablar del tema, hemos contactado a Madrid, España, a uno de los periodistas más importantes de Colombia, un caleño, que es periodista de prensa, radio y televisión, que presentaba el podcast en español de Washington Post, entre comillas quiero decir que lo extraño, y que dirige Voces de RCN, un programa de opinión de una de las radios más importantes de ese país, de Colombia. Ha publicado algunos libros de entrevista, ha recibido becas internacionales tanto a Estados Unidos como al Reino Unido, y ha sido galardonado nacional e internacionalmente. Estamos hablando de Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal desde Madrid? Buenos días y un saludo a todos los oyentes y gracias por invitarme al programa. Juan Carlos, ¿quién es Nicolás Petro? Empecemos por ahí. Nicolás Petro es el hijo mayor de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que además mañana cumple 7 meses de gobierno. Y Nicolás Petro vive en la costa caribe colombiana, concretamente en Barranquilla. Y Nicolás Petro es diputado a la Asamblea del Atlántico. El Atlántico es uno de los 32 departamentos de Colombia, cuya capital es Barranquilla, una ciudad muy importante en nuestro país, como todos ustedes saben. Ese es Nicolás Petro y ha sido un hombre que ha estado pues vinculado a la política y que en la campaña presidencial de su padre pues estuvo muy activo y es la persona que está en medio de este escándalo, tal como ustedes han contado, por causa de unas denuncias que ha hecho Daisuris Vázquez, su ex esposa. Él se separó de ella, a la revista Semana, tal como contaron hace un momento acá. Denuncias que parecen graves además. Cuéntame una cosa, leí también que ella, Daisuris, la ex esposa de Nicolás Petro, fue a hablar con el presidente a principios de febrero. Sí, así es. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Daisuris Vázquez fue a principios de febrero, en la primera semana de febrero, según cuenta ella, a hablar con el presidente Petro a la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial en Bogotá, y le contó lo que había pasado. Según Daisuris Vázquez, Nicolás Petro durante la campaña se reunió por lo menos con 2 personas que tienen una conducta muy cuestionable en Colombia. Una de ellas es Santander López Sierra, o Santa López Sierra, que hace mucho tiempo era llamado en Colombia el hombre Malboro, porque estaba vinculado a contrabando de cigarrillos y estuvo preso además por varias conductas en Estados Unidos durante 18 años. Él volvió a Colombia, ahora quiere ser alcalde de Maicao, una población de La Guajira, en la frontera con Venezuela. Y también ha dicho Daisuris Vázquez que Nicolás Petro recibió otro dinero del turco Izalca, un dirigente político cuestionado también en la costa caribe colombiana. Estamos hablando de más o menos un total de $200,000. Dice Daisuris Vázquez que el dinero finalmente no entró a la campaña del presidente Petro, pero que ella se lo contó al presidente. Entonces la pregunta aquí, que es interesante, es ¿por qué razón, si el presidente Petro aparentemente sabía lo que le contaba a su exnuera desde principios de febrero, solamente a finales de la semana pasada publicó un comunicado pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que investiguen tanto a su hijo Nicolás Petro como a su hermano por aparentes arreglos con narcotraficantes en las cárceles, en el caso de su hermano? Esa es la pregunta que mucha gente se hace, aun cuando es verdad y es encomiable que el presidente de la República le haya pedido a la Fiscalía pues que investigue a su hijo y a su hermano, pero esa es la situación. Aunque no lo creas, así empezamos hoy el programa haciéndonos la misma pregunta: ¿por qué se demoró un mes? Ahora lo está haciendo. No sé qué tan enterado estés de lo que está pasando en Ecuador, pero acá no es el hijo, sino es el cuñado, y el presidente, ya la Asamblea aprobó un juicio político que tiene que ir ahora a la Corte Constitucional, y por eso me interesaba tanto el caso,
por las comparaciones, porque el presidente Lasso se ha demorado casi 2 meses y medio en pedir que la Fiscalía actúe en revisión, mientras que en Colombia es un mes, que en un mes pueden pasar muchísimas cosas. Si la Fiscalía llegase a encontrar algo, Juan Carlos, en tu opinión, ¿qué es lo siguiente que pasaría? Pues lo que podría pasar es que como Nicolás Petro es funcionario público, ¿no? Porque es diputado a la Asamblea del Departamento del Atlántico, entonces podrían configurarse delitos, si es encontrado culpable, como por ejemplo enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Daisuris Vázquez le entregó los chats que ella tenía por WhatsApp con Nicolás Petro a la Fiscalía y a la revista Semana, y por lo que se ha publicado, pues por ejemplo Nicolás Petro habla de cómo él les ha conseguido pues en varios organismos del Estado a personas que son amigas de él y a personas que eran amigas de Daisuris Vázquez, de manera que ahí se podría configurar un delito de tráfico de influencias clarísimo. En ese sentido habría implicaciones penales serias. Ahora, consecuencias políticas de todo esto pues son graves. El presidente Petro, que repito lleva 7 meses de gobierno, pues tiene ya una desaprobación del 51% según la última encuesta de Inbamer Gallup y una aprobación del 40%. Y desde luego en Colombia todo de lo único de lo que se está hablando en las últimas horas es de esto, aparte de algunos problemas de orden público y de otros líos que tiene el presidente Petro. Pero lo próximo que podría pasar es eso, que hubiera una acusación penal en caso de ser encontrado culpable contra Nicolás Petro. Estamos hablando hasta ahora con Juan Carlos Irragorri. Él es periodista colombiano, experto en la política colombiana. Juan Carlos, ilústranos un poco. ¿Cuánto es el salario aproximado de un diputado en Colombia? El salario de un diputado en el Departamento del Atlántico es de 16 millones de pesos, y entonces ahí viene una cuestión curiosa por la pregunta, porque Nicolás Petro, según la revista Cambio, en Colombia vive en un apartamento en Barranquilla que vale 2.500 millones de pesos, y en un mes se gastó más o menos 40 millones de pesos. Para no perdernos un poco, y perdón que te interrumpa, nosotros trabajamos acá con una economía dolarizada. 16 millones de pesos son más o menos unos 3.300, 3.400 dólares. Exactamente. Y el departamento al cual tú haces referencia es un departamento de más o menos $500,000. Bueno, $500,000, 530,000 según la conversión que acabo de hacer yo. Entonces son valores que causan sorpresa y llaman la atención. Continúa con tu relato, Juan Carlos. Claro, justamente ahí en eso reside la gran pregunta, ¿no? Y esa es la curiosidad que tiene todo el mundo. ¿Cómo una persona que se gana $3,000 mensuales puede vivir en un apartamento de $500,000 y puede hacer retiros y puede gastarse dinero en restaurantes y en hoteles por pues 40 millones de pesos? Sería, no sé, son como $8,000, una cosa así. Entonces, perdón, muchísimo más. Es 3 veces, casi 4 veces el salario. Entonces, realmente lo que uno no entiende es de dónde sale el dinero, porque el presidente Petro él mismo ha dicho, y él ha vivido toda la vida, que se sepa, pues de su salario, y aparentemente de sus hijos también. Pero en el caso de Nicolás Petro lo que no se sabe es de dónde saca la plata. Esa es la gran pregunta que se están haciendo los colombianos hoy. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Juan Carlos, la semana pasada ha sido una semana muy difícil para el presidente, o las últimas 2 semanas. También vive sabroso la vicepresidenta de la República, que viaja en helicóptero a su casa. Ahora el hijo y su exnuera y su nueva esposa. Esto le va a dar más duro de lo que nos podemos imaginar. Y recién lleva 7 meses, tenía una popularidad muy alta, pero como tú dices, él siempre ha dicho que él vive de su sueldo. ¿Qué dice la oposición a todo esto? Porque la oposición en Colombia, como es la de aquí, son muy feroces. Pues la oposición está precisamente haciéndose esa pregunta. Cuando empezó el gobierno, Francia Márquez, la vicepresidenta, primera mujer afrocolombiana que llega a ese cargo, lo cual es además muy importante y muy simbólico, pues dijo que la idea con este gobierno era que los colombianos todos viviéramos sabroso, expresión que usamos mucho en Colombia y en la costa Caribe, y como Correcto. Ustedes la conocen muy bien. Pero claro, como ahora estamos viendo esto, lo que está pasando con el hijo del presidente de la República, el hecho de que la vicepresidenta haya ido en helicóptero a una casa en donde está residiendo ocasionalmente en el sur de Colombia, pues por supuesto la oposición dice que los que están viviendo sabrosos son ellos, los que están en el gobierno.
y que lo que están haciendo pues es justamente no ayudándole al resto de la población a que salga del problema en el que está. Colombia es un país donde el 50% de la población como mínimo está en la informalidad, como ocurre en tantos otros países de la región. Entonces la oposición critica mucho lo que está sucediendo y esto se suma a otras cosas. El fin de semana, en las últimas horas, pues una guardia campesina, nadie sabe muy bien qué es esto, en la zona del Caguán, en el sur del país, pues mató a un miembro de la policía y secuestró a otros 78. Finalmente el gobierno logró que los pusieran en libertad, pero el ministro del Interior llamó a ese secuestro un cerco humanitario en unas declaraciones también de las últimas horas, con lo cual le han llovido una gran cantidad de críticas. Y para rematar, la semana pasada el presidente Petro despidió a 3 ministros, a uno de ellos porque estaba en desacuerdo con el proyecto de reforma a la salud, que está muy cuestionado en Colombia y que está empezando su trámite en el Congreso de la República. De modo que le están disparando, le está llegando fuego por muchos frentes al presidente Petro. Habrá que ver cómo puede capotear todo este lío. Juan Carlos, hablando del ministro que mencionabas hace un rato, ¿qué pasaría con todos estos ministros con los y personajes públicos con los que se reunió el hijo del presidente Petro? Porque habla de ministros que le daban 10 cupos, otro ministro que le daba un cupo, que necesita un abogado para poner... ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Pues esa gente no puede seguir en el gobierno. Pues tendrán que venir las investigaciones, porque como bien están contando ustedes, en efecto, Nicolás Petro dice que se reunió con Alfonso Prada, el ministro del Interior, quien dio estas declaraciones del cerco humanitario. Correcto. Y que en esa reunión le dijo que le diera 10 cupos. Evidentemente estamos hablando de 10 puestos, ¿no? De 10 cargos. Hace pocos minutos el ministro Alfonso Prada dijo que esa palabra cupos no existe en Colombia, que eso no está en la ley, pero pues habrá que investigar si es verdad que Nicolás Petro se reunió con Alfonso Prada, si es verdad que le nombró a algunas personas allí y si otros tantos funcionarios del gobierno colombiano se reunieron con Nicolás Petro. Hay quienes dicen que a principios del mes pasado el presidente Petro les pidió a sus ministros no reunirse con su hijo Nicolás Petro, con su hijo mayor. Esto se supone que tiene que ver con el hecho de que ya en ese momento el presidente Petro estaba enterado de todo este problema. De manera que ahí tendrán que venir investigaciones muy serias para ver si estos funcionarios realmente se reunieron con Nicolás Petro, si nombraron gente que él recomendó, porque esto puede tener cualquier tipo de consecuencias. Juan Carlos, finalmente sabemos que el tiempo tuyo y también el nuestro acá está un poco complicado, sin embargo no queremos dejar esta entrevista sin consultarte. ¿Cómo está el apoyo político parlamentario específicamente para el presidente Petro? Acá en Ecuador acabamos de recibir un fin de semana muy convulsionado. La gran mayoría de la oposición en el Parlamento ha recomendado un juicio político contra el presidente de la República. ¿Cuál es la visión que hay en torno al apoyo parlamentario para el presidente Petro allá en Colombia? No lo tiene fácil porque aun cuando en el momento en el que él ganó las elecciones tenía una bancada mayoritaria, no solamente conformada por el Pacto Histórico, que es su movimiento político, sino por otros partidos, como por ejemplo el partido de la U, que increíblemente era el partido originalmente del expresidente Uribe, el Partido Conservador, que hay gente que se sorprende de que esté respaldando a un gobierno de izquierdas, y otro tipo de partidos políticos colombianos, pues entonces, y el Partido Liberal, que está encabezado por el expresidente César Gaviria, pues ahora parece haberse fracturado un poco esa coalición. ¿Por qué razón? En gran parte por el proyecto de reforma a la salud. Hay quienes en el gobierno del presidente Petro y su ministra de Salud, Carolina Corcho, quieren eliminar algunos organismos dentro del sistema de salud colombiano, que aunque es verdad que no es el mejor del mundo, pues ha sido elogiado por ejemplo, la OCDE dentro de los sistemas de salud en Colombia. Pues el hecho de que algunos de estos partidos, incluido el expresidente César Gaviria Liberal, le hayan dicho al presidente Petro que ellos no aprobarían un proyecto de reforma así, ha resquebrajado un poco la bancada de gobierno. Yo creo que él sigue teniendo apoyos importantes en el Parlamento, pero no es tan fácil como cuando empezó a gobernar. Ahí podría él tener tropiezos muy serios. No me perdonaría dejarte ir sin saber cuándo es el nuevo proyecto de podcast.
Pues yo hacía, como contaron ahí, yo dirigía el podcast de The Washington Post en español, que el periódico, así como hizo con la sección de columnas en español, cerró en diciembre y también cerró muchas otras cosas. Pues el podcast nuevo estará, yo creo que máximo en 3 semanas. Bueno, y les contaré porque ustedes han sido fieles oyentes del podcast, cosa que a mí me honra, y muchos ecuatorianos también, cosa que también me honra. Así que por favor, déjanoslo saber por interno, volveremos a hablar contigo por ese tema cuando lo lances, para apoyar esos emprendimientos, porque en verdad los necesitamos. No te puedo explicar lo que me ha hecho falta el podcast del Washington Post. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y ten una buena tarde en Madrid. Espero que este gobierno de Petro pueda, porque hay que dejar terminar las cosas democráticamente, pero lo del hijo es gravísimo. Era Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano de prensa, radio y televisión y director de Voces RCN en Colombia, desde Madrid.